Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica, este estudio bíblico. Estamos estudiando Apocalipsis, el capítulo 2. Hemos estudiado el mensaje a la iglesia de Éfeso y ahora nos corresponde el mensaje a la iglesia de Esmirna. Bueno, Esmirna era una ciudad muy hermosa, quedaba al occidente del Asia Menor. Esmirna viene de mirra, en el Nuevo Testamento, en griego es Esmirna. Y es esa alusión cuando uno de los presentes que se le llevaron a Jesús cuando nació, o sea que es algo agradable, algo bonito. Y de hecho Esmirna era una ciudad muy hermosa, muy bonita. Como era un puerto, había mucho comercio, había mucho intercambio cultural, en fin. Era una ciudad donde tenía una comunidad judía muy fuerte. También era una colonia romana, era una aliada estratégica del Imperio Romano y había mucha conexión con ellos. Tiberio César alardó, sacó pecho de que Esmirna fue la primera en ofrecer culto al emperador. O sea que había una conexión muy tremenda entre esta ciudad de Asia Menor y el Imperio Romano. Entonces el mensaje a Esmirna dice así, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, aquí tenemos un sabor a persecución, tenemos un sabor como a muerte, a una situación difícil, y es precisamente el común denominador de la iglesia de los primeros siglos, en medio de la persecución. Mire que en el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Mire la forma de presentarse. Otra vez es una alusión a lo que menciona en el capítulo 1, porque cada iglesia tiene una componente de lo que la revelación que Juan tuvo de la persona de Jesucristo en el capítulo 1. Y aquí está diciendo el primero y el postrero. Le está diciendo el que inició la historia, el que es el comienzo y el fin de la historia, y que de otra manera es el que dirige y controla la historia. Entonces, no importa las circunstancias que pasen, no importa lo que esté viviendo, pero Él es el que maneja, el que tiene control absoluto de la historia. El primero y el postrero. Dice: el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El que estuvo muerto y vivo. Ahora, muchos habían muerto en ese momento. De hecho, Policarpo, que era obispo de Esmirna, de esa ciudad, el emperador, el procónsul romano, le pidió que rechazara a Cristo, que negara a Cristo para que él pudiera vivir y seguir ejerciendo su ministerio. Y él las palabras de él fueron: Policarpo murió el 23 de febrero del año 155. Él dijo, cuando se le pidió que negara la fe en Jesucristo para que pudiera vivir, dijo: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Note, a mi rey. No era el emperador su rey, era Jesucristo. ¿Cómo podría hacerlo? El procónsul lo condenó a muerte en la hoguera. Y la historia dice que los mismos judíos, a pesar de que era un día sábado, fueron a buscar leña para quemarlo. O sea, había una hostilidad contra el cristianismo, y esa es la situación. Pero el Señor le dice: yo soy el que tengo control de la historia. Yo conozco tus obras, yo soy. Y eso es una bendición. Cuando estamos en momentos difíciles, saber que Él tiene el control, que nada en absoluto se escapa de su control. Está diciendo nada más el que enfrentó la muerte, pero el que resucitó y el que está vivo
por los siglos de los siglos. Sigue diciendo el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué importante. Aquí habla de la pobreza económica, porque Esmirna era una ciudad donde era hostil al cristianismo, entonces no tenían muchas oportunidades laborales, era difícil la situación, eso llevaba a que la economía pues bajara, y por eso está hablando, el Señor dice, yo conozco que estás pobre, que conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Espiritualmente, por la actitud que la iglesia mantenía, pese a las circunstancias, el Señor está diciendo, pero tú eres rico. ¡Qué bendición! Sigue diciendo aquí, y la blasfemia, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es curioso esta forma de referirse a estos perseguidores del cristianismo. La sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga pues se refiere a ¿qué? Al judaísmo, pero Satanás pues como que no cuadra esto acá. Y de hecho la historia nos muestra en el libro de los Hechos que hubo una tensión, una persecución. El cristianismo empezó muy bien bajo las alas del judaísmo, y para los griegos, para los romanos, el cristianismo sencillamente era una secta del judaísmo, era una extensión, por así decirlo, del judaísmo. Entonces el cristianismo tuvo como un fuero, como una protección, porque era mirado, porque el judaísmo era respetado en el imperio, era tolerado. A ellos se les permitía, no se les exigía, por ejemplo, adorar al César. Tenían sus prebendas, por así decirlo. Pero poco a poco el cristianismo se fue diferenciando. El judaísmo fue un oponente acérrimo contra el cristianismo, y poco a poco se fueron distanciando, y ellos mismos se encargaron de acusar ante el Imperio Romano de que los cristianos no eran judíos, no era el judaísmo, sino que era una secta. Y por ejemplo, bueno, nosotros hay muchos ejemplos de la persecución contra el mismo Pablo. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, por ejemplo, versículos 44 y 45, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Oiga, se llenaron de celos y rebatían o contradecían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, mire que los celos del judaísmo, ¿por qué? Porque el mensaje del evangelio, las buenas noticias estaban llegando y estaba avanzando. Ellos sintieron celos y los vieron como una competencia, como un enemigo, y ahí comienza la persecución, ahí comienzan los problemas. Versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, oiga, a los directivos, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, hay muchos textos donde se ve la persecución de los judíos contra los cristianos, contra Pablo, contra su equipo, contra los cristianos. Entonces, desde un comienzo hubo esa hostilidad, y poco a poco eso fue creciendo hasta llegar a las altas esferas del gobierno romano, y cambiaron la actitud contra el cristianismo. Y ya se dieron cuenta que el cristianismo no era el mismo judaísmo. Voy a leer otro pasaje cuando Pablo llegó a Iconio. Hechos 14:1 en adelante, dice, aconteció en Iconio que, entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios.
y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, note eso, los judíos y gentiles unidos a los gobernantes se lanzaron y afrentándolos y apedreándolos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces mire que esa fue la constante en el ministerio de Pablo. En la medida que se iba extendiendo el cristianismo, también había persecución. ¿De parte de quién? De los judíos que no creían, porque los judíos que sí creían, pues se unían a la iglesia y no pasaba nada, pero los que no creían se oponían abiertamente. Entonces, esa situación fue avanzando de tal manera que los judíos acusaron a los cristianos de ser una secta. De hecho, ellos decían que era una secta contraria que había distorsionado el cristianismo, el judaísmo. Lo había distorsionado porque quebrantaba la ley de Moisés, porque contradecía la ley de Moisés y estaban ofreciendo una especie de adoración a un hombre que fue crucificado. Entonces, para los judíos eso era una perversión. Otra queja que los judíos tenían contra los cristianos es que estaban dando una falsa esperanza, un camino de salvación pervertido, porque era solamente por la fe y ya no tenían que obedecer la ley, ya no tenían que hacer cosas para la salvación, sino que era sencillamente por creer en la obra de Jesucristo. Y para los judíos esto era terrible, porque ellos no podían aceptar que se pudiese salvar una persona desobedeciendo la ley de Dios. Entonces, en términos generales, los judíos consideraban que era una religión, el cristianismo era una religión distorsionada, que distorsionaba la ley y que ofrecía un camino perversamente fácil de salvación, porque era por la fe, ya no tenía que obedecer el sábado, guardar la ley estrictamente como hacían los escribas, los fariseos, los judíos. Entonces, toda esta tensión llevó a que los persiguieran y a que los denunciaran delante de las autoridades romanas, y eso provocó la persecución. Y por eso más adelante fue terrible la persecución, cuando el Imperio Romano entendió que eso era una nueva religión y no toleraban eso, y además los consideraban rebeldes porque no adoraban, no reconocían la autoridad del emperador, no se doblegaban, decían que tenían otro señor y hacían cosas extrañas como comer el cuerpo y la sangre de un hombre al celebrar la cena. O sea, para los romanos esto era una religión extraña, y por eso fue parte de la persecución que tenían contra ellos. Es interesante que aquí está hablando sobre esta hostilidad que hay contra el cristianismo, y el Señor los califica como sinagoga de Satanás. Los que blasfeman, los que persiguen, los que atacan el cristianismo o a Cristo, una manera de anticristo, todo aquel que está en contra de Cristo, dice sinagoga de Satanás. Y esta es una manera en que el Señor mismo está mostrando o refiriéndose al cristianismo como el verdadero pueblo de Dios. Ya no, a ellos son la sinagoga de Satanás, pero ustedes es el pueblo de Dios, el nuevo Israel, el verdadero Israel. Recordemos que el Israel Antiguo Testamento era para hacer luz a las naciones, pero ellos no cumplieron la función, ellos rechazaron. La luz vino al mundo y ellos rechazaron, amaron más las tinieblas que la luz. Pero Jesús ahora le dice a su iglesia: vosotros sois la luz del mundo. O sea, la función que le asignó a Israel y que no cumplió, ahora le corresponde a la iglesia. De hecho, Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Son los descendientes de Abraham, los judíos espirituales, por decirlo de alguna manera. Es con ellos que se
que se da el cumplimiento. Entonces el mismo Jesús, porque es el que se dirige a la iglesia de Esmirna y les está diciendo eso. Pero mire que no solo acá, hay muchos textos, voy a leer algunos. En el capítulo 1, versículo 6, él dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y nos hizo, le está diciendo Juan a las iglesias, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Si usted lee en Éxodo capítulo 19, antes de hacer el pacto, dice: si ustedes guardaren mi pacto, seréis verdaderamente mi pueblo, seréis un real sacerdocio, nación santa. Y eso que no se dio, no guardaron el pacto, no obedecieron el propósito de Dios, entonces la iglesia, todas esas funciones les es atribuida ahora a la iglesia. En el capítulo 12, versículo 1 al 5 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Creo que aquí queda muy claro que el hijo es el Mesías, el rey, ¿cierto? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. En el versículo 9 de este mismo capítulo dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí la palabra griega es la misma para blasfemia, el que acusa, el que señala, el que blasfema. Entonces es una alusión a lo que estaba haciendo el pueblo judío contra el cristianismo, y hay esa antítesis, esa pelea, esa lucha. En el capítulo 7, versículo 4 al 9, está hablando de los 144,000. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Note esto: sellados de las 12 tribus. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Está hablando de los que fueron sellados, los que pertenecen al Señor, que son de Israel, que es la simiente santa, para formar ahora la iglesia, el nuevo Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios, y que es tomado de ahí. No son todos los judíos, no son todos los israelitas, como dice Pablo, son una simiente santa, un remanente, algo que fueron escogidos, y aquí estos 144,000 están diciendo que esos son los que fueron tomados de allá. Porque note que en Pablo muchos judíos creían, pero otros no. Entonces, tanto judíos, griegos, romanos creían en el evangelio. Mire lo que dice el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, ojo, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto muestra que, como dice Pablo, el Señor no rechazó a su pueblo, el Señor no rechazó definitivamente a Israel, solo que algunos de ellos fueron sellados, unos de ellos los que reciben a Cristo, los que
creen en el Evangelio, que es el único medio de llegar a Dios, pues ellos son salvos. Y aquí Juan está viendo una multitud de todas las naciones, de todas las naciones. Entonces, esto para concluir que el mismo Señor aquí en el mensaje a Esmirna está reconociendo, y no solo en Esmirna, en el Apocalipsis, y hay mucha abundancia bíblica. Yo sé que esto amerita un estudio más profundo, detallado, para demostrar que la iglesia llegó a ser el nuevo Israel de Dios, que fue a través de la iglesia que el Señor bendice a todas las naciones y se cumplen las promesas de salvación para toda la humanidad. No solo el hecho de haber nacido en Israel lo hace un hijo de Dios, va a ser salvo solo por haber nacido en Israel, por tener una ciudadanía israelita. No, si no conoce a Cristo, si no se vuelve a Jesucristo, no hay forma de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Nadie, no hay otra forma, es a través de Cristo. No es rechazando a Cristo, es aceptando a Cristo que se llega a la vida eterna. Continuamos estudiando este mensaje a Esmirna en el próximo video. Que el Señor les bendiga.